Si Jesús te ha cambiado, te ha transformado, eres una nueva persona que puede comenzar a responder de una nueva manera ante los conflictos cotidianos. Tienes la capacidad en ti que Dios te ha dado por ser una nueva persona, que quiere hacer lo que Dios quiere que haga y que vivas como Jesús quiere que vivas. Y puede empezar a usar los conflictos de una manera diferente. Y preguntamos eso porque 1 Corintios 6 nos va a llevar a pensar en este tema. Si eres cristiano aquí en la Iglesia Puente y crees que ser cristiano es vivir una vida sin problemas, en donde las personas nos amamos de manera perfecta y nunca vas a ser decepcionado por ningún cristiano en la vida, ni por la iglesia vas a ser decepcionado como cristiano, lamentablemente has creído una terrible mentira durante muchos años. Imagina que la misma iglesia que Pablo plantó estaba llena de conflictos y relaciones rotas entre cristianos. Pudiste tener acceso simplemente a un pasaje, la mitad de un capítulo donde Pablo menciona estas situaciones dentro de la iglesia que él plantó. Si a Pablo le pasa esa cosa, ¿qué queda para todos los demás, ¿no es cierto? Y por eso me encanta Corintios. No sé si te has dado cuenta, pero me encanta este libro porque no es un libro idealista de la iglesia, como esta es la iglesia que queremos que sea, así debiera ser, sino que es un libro realista, porque nos muestra la iglesia tal cual como es, con todas sus imperfecciones, complicaciones, dramas, pecados, etc. Por eso me gusta Corintios. Te dice, así está la iglesia, así es la cuestión. Y finalmente nos damos cuenta que es un lugar, una comunidad necesitada de la gracia de Dios. Por eso nuestro título de nuestra serie, Gracia para la iglesia ante gracia. La iglesia necesita la gracia desesperadamente también. Es un lugar donde está lleno de pecadores perdonados y que van a tener constantemente conflictos con otros pecadores perdonados. La pregunta es, y para donde nos va a llevar Pablo, ¿cómo enfrentamos los conflictos como comunidad? ¿Cómo los logramos enfrentar entre nosotros? Para la iglesia Puente sobre todo. Y Pablo nos va a decir tres cosas de cómo los enfrentamos. En primer lugar nos va a decir, ¿tenemos que resolver los conflictos? En segundo lugar nos va a decir, ¿soportamos los conflictos? Y en tercer lugar nos va a decir que usamos los conflictos. Ya te voy a explicar un poquito más a qué me refiero con cada una de las tres palabras. Los resolvemos, los soportamos y los usamos. ¿Y por qué me refiero? Digo lo primero que los resolvemos. Súper claro, Pablo mismo parte en los primeros versos del capítulo 6, criticando la incapacidad que tienen sus hermanos por no resolver los conflictos cotidianos entre ellos. ¿Lo viste en la lectura ahí? Mira los primeros 6 versos, te los voy a volver a leer para que te refresque. Y dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes jugarán al mundo? Y si ustedes han de jugar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de jugar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los jugaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Así está el ambiente. El problema para Pablo, si te diste cuenta en esos primeros 6 versos, no es que tengan conflictos. Ese no es su principal foco, porque como que siempre van a haber conflictos, te está avisando. Pero cuando tengan, oye, no saben cómo arreglar su drama interno, no saben cómo solucionar sus propios conflictos como cristianos, entre ustedes. Se estaban llevando a juicios uno a otro, juicios legales uno a otro dentro de la iglesia, por cualquier problema que tuvieran dentro de la iglesia. Se demandaban uno a otros por temas triviales, y luego esos mismos hermanos se encontraban el domingo cantando al Señor juntos en la iglesia, o en la semana en el grupo en casa. Y claro, pues cuando llega hay que pedir oración. ¿Por qué pido? Bueno, pidamos oración porque me estoy enfrentando a un juicio. Sí, yo también, el hermano que está al lado del mismo grupo, yo también estoy en un juicio. Todos los compadres están todos entrecruzados con dramas internos y juicios legales de por medio. Y obviamente en el contexto, los más influyentes y poderosos a nivel económico iban a tener muchas más opciones de ganar estos casos. Entonces se daban situaciones de abuso, de venganza, de
superioridad de unos hermanos con otros por sus posesiones, etcétera, ¿ya? Es el ambiente de la iglesia. Y la sección pasada, si te diste cuenta, y si te acuerdas, Pablo nos animó a los cristianos a juzgar, ¿se acuerdan? A los de adentro. Así terminó la sección pasada. Juzguen a los de adentro. Es decir, no en el sentido negativo, pero evalúen la situación, reprendan y ayuden a volver a las personas a Cristo, aquellos que tienen una vida de no habitual arrepentimiento, y aprendan a resolver los conflictos internos, los problemas que tienen como iglesia. Entonces Pablo nos estuvo enseñando eso y hoy día nos está mostrando, wow, ¿cuál es el problema interno? Y la manera que ellos tenían para resolver sus problemas internos, sus conflictos, era simplemente acusándose entre cristianos frente a los no cristianos, llevándole a los jueces, a los abogados externos, a procesos legales, buscar la sabiduría de afuera del no cristiano para resolver nuestros problemas internos como cristianos, como iglesia. O sea, algo que Pablo no está diciendo, para que te quede súper claro, es que no está diciendo que está mal usar las vías legales que tenemos disponibles en el mundo. No está diciendo eso, ¿vale? Hay otros pasajes, por ejemplo, el mismo Pablo en Romanos 13 valora la justicia de Dios, la justicia que Dios lleva a cabo en este mundo a través de los líderes de este mundo, a través de las cosas que ha establecido para hacer justicia, ¿ya? Pablo valora eso. Y porque dice que Dios ha establecido las autoridades, tenemos que someternos a ellas y están ahí para velar por nuestro bien y la justicia en este mundo, para traer orden, ¿ya? Entonces, no es que Pablo ahora se esté dando vuelta la chaqueta diciendo no hay que someterse a las autoridades, no recurran nunca a temas judiciales, no está diciendo eso, para que te quede claro. Los cristianos podemos usar vías legales muchas veces, y muchas veces es muy necesario que usemos vías legales, dependiendo del caso específico, ¿ya? Pero lo que Pablo está haciendo es simplemente diferenciar entre temas legales que requieren procesos judiciales establecidos frente a temas cotidianos y separándolo de los temas como civiles de convivencia entre personas y especialmente entre cristianos. ¿Ya? Eso es lo único que está haciendo. Hay temas que el 99,9% de los casos son temas triviales, cotidianos de nuestra convivencia como hermanos en Cristo, y el otro porcentaje menor son temas que hay que llevar a la justicia porque son muy puntuales y requieren de alguna sentencia judicial, ¿vale? Y ante esa situación, Pablo está criticando aquí a los corintios, como viste en el verso 5, preguntándose acaso hay alguien sabio dentro de la iglesia, como para que por último recurran a esa persona y puedan resolver los conflictos. Y lo hacen, me da la sensación en un tono como medio burlesco, ¿no es cierto? Verso 5, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito ante creyentes? Probablemente sí hay gente sabia, pero lo está llevando a pensar en ello. Sí hay hermanos que no necesitan necesariamente haber ido al seminario, tener tantos títulos académicos, sino que amen a Jesús y que quieran buscar su bien, la gloria de Cristo y el bien de la iglesia. Busquen a esa persona y pídanle que lo ayude a resolver estos temas internos, ¿ya? No sabemos específicamente cuáles son los temas internos, detalladamente, pero sí Pablo va a mencionar y nos va a dar luces de qué podría ser, pero por lo que Pablo está mencionando, son conflictos cotidianos. Los temas como, él mismo lo menciona más adelante, temas insignificantes, asuntos del día a día, eso que ocurre en el 99,9% del tiempo. Le presté plata a un hermano, por ejemplo, y no me la devolvió. ¿Qué hago? ¿Y cómo resuelvo esta situación? Le arrendé una casa a un hermano y no me pagaron el último mes, por ejemplo. Un hermano me vendió un auto en la iglesia y me dijo que cualquier fallo me lo iba a arreglar, iba a responder. Me falló al primer mes y no me quiso responder y me dio su palabra. ¿Qué hago acá? ¿Vamos a juicio? ¿No? ¿Cómo resolvemos esta cosa? Cosas cotidianas, ¿ya? No necesariamente hay un crimen de por medio que necesitáis legalizar, pero hay un tema ahí de hermandad, de palabra unos con otros. Le conté algo personal a un hermano, una hermana y esperaba su ayuda, me defraudó entre medio. Ese tipo de cosas, ¿ya? O no sé, pues, generalmente pasa en la iglesia, como somos una comunidad de personas que tienen diferentes dones y trabajan en diferentes cosas a veces, queremos usar servicios de personas dentro de la iglesia, por ejemplo, y no sé, pues contratáis a un hermano que te viniera a hacer un trabajo en la casa, no lo hizo bien, lo dejó botado. Y con ese mismo hermano te encontrás en la iglesia después y las cosas empiezan como a quebrarse un poquito las relaciones, cómo trato este tema, cómo le hago, le digo, ¿ya? Ese tipo de cosas Pablo está teniendo en mente, que probablemente los corintios estaban llevando a todo a juicio, para atacarse entre cristianos uno y otro.
Por lo tanto, hay cosas que podemos resolver de manera interna, está diciendo Pablo, entre cristianos, con ayuda de otros cristianos maduros. En otras palabras, bien chilenas, Pablo nos está diciendo, la ropa sucia se lava en la casa. ¿Escuchado ese dicho? Aunque a veces uno va a lavar donde la suegra, me ha tocado algunas veces lavar la ropa, pero en el grueso del dicho es como en la casa arreglemos los dramas, ¿cachai? No lo llevamos para afuera. Pero ellos querían lavarla afuera la ropa, para ganar, para engrandecerse a sí mismos, su imagen frente al mundo, no dejarse pisotear por nadie, ni siquiera por un hermano en la iglesia, para vengarme por lo que me hizo, incluso a costa de destruir a otros hermanos en la fe. Es el ambiente de la iglesia en Corinto y Pablo está animando a aprender a resolver nuestro conflicto interno. Es el principio que Pablo está estableciendo por lo menos en los primeros versos del 1 al 6. Aprendamos a resolver nuestros conflictos internos como iglesia. Entonces déjame preguntarte a ti, y como te preguntamos en las salas para conversar un rato, si acaso tiene algún conflicto con algún hermano o hermana actualmente. Y este es un buen momento para pensarlo. Quizá ya se te vino a la mente algún conflicto que tenga actualmente, o quizá ya tuviste alguno, pero también sería bueno pensar en cómo lo resolviste, cómo estás resolviendo este conflicto en el cual te estás, que quizás no es un conflicto gigantesco de proporciones, pero es una cosa cotidiana que molesta el día a día, que sabes que hay un tema ahí, te topas con ese hermano o esa hermana, y sabéis que la relación ahí está como quebradita, necesitamos arreglar esta cosa, pero nadie da el primer paso. Estás esperando tú que quizás la otra persona dé el primer paso. Incluso tú eres la víctima tal vez en la situación. ¿Qué estás haciendo incluso como víctima para resolver la cosa? Estás esperando que la otra nomás venga a decirte perdón o traiga la ayuda, no sé. ¿Dónde estás buscando ayuda? En medio de ese conflicto con el hermano o la hermana. ¿Estás buscando ayuda en primer lugar, quizás? No sé. Pablo nos está animando a eso. Busquen ayuda. ¿Hay algún hermano sabio? ¿Hay algún otro cristiano en la iglesia? Probablemente sí. A quien pueda acudir, buscar ayuda y resolver este tema. ¿Ya? Que quizás no es tan gigante, pero está ahí, quebrando la relación. Ese es mi primer punto. Entonces, Pablo nos está animando a resolver los conflictos. Resolvamos los conflictos. No los dejemos pasar, no los dejemos en el aire y que el tiempo va a reparar todo. No. Vamos a resolver los conflictos. ¿Ya? El segundo punto es cómo lo resolvemos. Esa es la pregunta de fondo, pero Pablo nos va a decir, soportemos los conflictos. ¿Y en qué sentido me refiero a soportar los conflictos? No suena fácil, no suena lindo, pero mira lo que dice los siguientes versos. Versos 7 al 8. Pablo dice, en realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes, ¿ya? ¿Ok? ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Verso 8. Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Por eso estoy diciendo que Pablo nos anima a soportar los conflictos. Pablo él mismo está animando a su hermano a reflejar un carácter completamente opuesto al que están ellos viviendo, si te diste cuenta. Y a lo que nosotros estamos acostumbrados también a ver en el mundo. ¿Qué hacemos generalmente cuando nos engañan, nos defraudan o recibimos alguna injusticia de parte de alguien? La primera reacción innata es buscar hacer pagar al otro por eso que nos hizo. Esa es la reacción como innata, un mecanismo de autodefensa inmediato, impulsado por nuestro pecado en un conflicto con alguien. Al tiro quiero hacerle pagar y maquinar y ver la manera en que sienta el daño que yo estoy sintiendo. De inmediato quiero hacer eso de vuelta. Y eso es lo que los corintios estaban haciendo, lo viste en el verso 8. Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Ellos, en vez de soportar el conflicto, están llevando más conflicto, están ellos destruyendo a otros. Y la invitación de Pablo a sus hermanos es una invitación a un carácter completamente y radicalmente diferente. Cuando recibas ese trato injusto, ese engaño, les dice Pablo, sopórtalo, pásalo por alto. No hagas pagar al otro por lo que está pasando. Págalo tú, en un sentido. Y déjame ponerte un ejemplo. Imagina que alguien te rompe un jarrón súper preciado para ti en tu casa, una reliquia de la tatarabuela que tú tenías, y te rompe ese jarrón tan preciado y valioso para ti. Tienes dos opciones: o haces pagar a la persona el equivalente al jarrón, o le dices, no te preocupes, yo lo pago, no hay problema, yo asumo ese costo. Lo mismo está ocurriendo acá, en un sentido, pero a una escala diferente, a una escala del corazón, porque ahí es lo que se va rompiendo, ¿no es cierto? Y Pablo le está diciendo
esa es la actitud que se espera, porque esa es la actitud que refleja el carácter del Evangelio. Es aplicar la gracia hacia otro en el conflicto. Por eso soportamos el conflicto, soportamos la injusticia, el ser defraudados, las circunstancias que el conflicto generó, los soportamos. Porque la misma gracia que hemos recibido cuando Jesús dijo, ¿pagan ellos o pago yo? Y Jesús dijo, pago yo en la cruz. Él cargó nuestra ofensa en la cruz, que nosotros habíamos lanzado sobre él con nuestro corazón, habernos revelado ante él. Y él dijo, yo pago. Yo asumo esa falta de ustedes, ese pecado, esa rebeldía, yo la asumo. Por lo tanto, ante conflictos cotidianos que no requieren de un problema, un proceso legal, formal, sopórtalo, dice Pablo, pásalo por alto. Recuerda que Jesús ya pagó por esa ofensa. En otras palabras, ante la ofensa o la injusticia, tienes que preguntarte, ¿qué costo estoy dispuesto a asumir en este conflicto que estoy viviendo? ¿Seguimos el conflicto para hacer pagar al otro y perder quizás la amistad, poner en juego el carácter del Evangelio, el testimonio del carácter de Cristo, su gloria? ¿Ponemos todo eso en juego? ¿O soporto la ofensa? ¿Paso por alto esa injusticia y promuevo la gracia hacia el otro? Eso es lo que tienes que preguntar. ¿Qué costo estoy dispuesto a asumir en medio de este conflicto? No va a ser fácil lo que te estoy diciendo, soportar la ofensa. No es fácil. Por eso necesitas ir a Cristo, volver a la cruz y ver la ofensa que ha sido saldada por ti. Necesitas tú la gracia y el poder que nos provee esa gracia para poder pasar por alto una ofensa, un conflicto, una injusticia, ser defraudados de alguna u otra manera. No va a ser fácil soportar la ofensa, pero el conflicto va a ser una gran oportunidad que puedes usar para recordar el Evangelio. Y ese es mi tercer punto. Por eso dije que el tercer punto era, usamos los conflictos. Y me refiero a usar porque lo usamos para recordar el Evangelio. Mira los últimos versos del 9 al 11, donde Pablo, y en varios versos, pero Pablo le repitió en todo el pasaje de hoy, le repitió como 3 veces, en modo de pregunta. ¿Acaso no saben? Mira el verso 2, ahí le dice, ¿acaso no saben? Verso 3, no saben que aún, otra vez, verso 9, los versos que vamos a ver ahora, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. 3 veces les dice, no saben, no saben, no saben, como diciéndole, se le olvidó el Evangelio, se le pierden la memoria con el Evangelio. La razón de los conflictos es porque olvidamos el Evangelio. Tenemos amnesia del Evangelio, como dice Paul Tripp. Mira lo último, te voy a leer los versos 9 y 10. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los corintios olvidan el Evangelio en ese tiempo y nosotros también acá tenemos la tendencia a olvidar el Evangelio, ¿sí o no? Olvidamos la gracia y ahí comienzan los conflictos. Cuando olvidamos eso, empieza la competencia con otro, empieza la envidia, la queja, el chisme, la venganza, etc. Por esta razón es que cada semana necesitamos volver a la gracia. Cada semana tú necesitas escuchar el domingo o en el grupo en casa, donde sea que la iglesia te esté enseñando, necesitas escuchar el Evangelio, volver a la gracia una y otra vez por nuestra amnesia del Evangelio. Olvidamos. ¿Acaso no saben? ¿No saben? ¿No saben? Los conflictos son una gran oportunidad para recordar el Evangelio. Por eso queremos usar los conflictos como una gran oportunidad para que tú recuerdes el Evangelio y para que le recuerde al otro el Evangelio. Ahora, ¿te diste cuenta de la lista de actitudes pecaminosas que pone Pablo ahí, versos 9 y 10? ¿A quién te recuerdan esa lista? Aparte de ti mismo, obviamente, ¿no es cierto? pero ¿a quién te recuerda esa lista de actitudes pecaminosas? Por lo menos la primera mitad de la lista en el verso 9 nos recuerda a los mismos corintios, ¿sí o no? Pura actitudes pecaminosas relacionadas al tema sexual, que lo acabamos de pasar el capítulo anterior, capítulo 5, ¿cierto? Vimos la influencia
el tema sexual dentro de la iglesia en Corintio. Y la segunda parte de la lista, verso 10, también nos recuerda a los mismos corintios, como que Pablo los estuviera describiendo sin decir que son ellos, pero ellos deberían haberse sentido súper identificados. Ni los ladrones, verso 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Esos son lo que está describiendo ahora de ellos. Lo anterior describió el capítulo 5, ahora está describiendo estas actitudes. A través de todos los juicios que están llevando a cabo de tratar de estafar al otro cristiano, engañar al otro cristiano, calumnian frente a otros cristianos, se arreglan los bigotes con el tema de las plata y tratar de ganar los casos, roban, son ladrones, son avaros, están pensando en sí mismos. Obviamente lo que de borrachos no nos aparece en este pasaje, pero vamos a verlo en el capítulo 11, donde la Santa Cena se convierte en una discoteca, donde quedan todos curados cuando están tomando la cena. Entonces está describiendo con toda esta lista la realidad de la iglesia en Corinto. No sé si te hace sentido y de repente te sientes también dentro de esa lista, alguna de esas descripciones. Según esta lista, ninguno de ellos podría heredar el reino de Dios, si te diste cuenta. Ninguno de los corintios podría ser salvo, no califican, quedan fuera del reino, porque están dentro de esta lista. Y Pablo quiere que se sientan dentro de la lista. Yo soy esa persona que él está describiendo. Ahora, hay algo que olvidan constantemente, como dijo Pablo. ¿Qué es lo que olvidan? Mira, déjame explicártelo de la siguiente manera. ¿Cómo se hereda algo? ¿Alguna vez te ha llegado alguna herencia? ¿Cómo se hereda algo? ¿Qué se hace para heredar algo? Si alguna vez has heredado algo, sabrás que no hay que hacer nada para heredar algo. Solo se te da la herencia en base a lo que otra persona hizo. Tú no te ganas una herencia, nunca. La herencia se te traspasa en base a tu relación con la otra persona. Por lo tanto, no es que tengas que ser una buena persona y salir de esta lista a través de tu propio esfuerzo, sino que la herencia del reino de Dios se te traspasa a ti, no porque seas mejor que estas personas de esta lista, sino porque es gracias a otra persona que tú heredas el reino de Dios. Por lo tanto, lo que olvidamos generalmente, como los mismos corintios, es que no merecemos nada de Dios, pero a pesar de eso, nos hace herederos de su reino por gracia, en base a lo que Cristo hizo. ¿Viste cómo termina el último verso 11? Y eso eran algunos de ustedes. Esa lista eran algunos de ustedes. No estoy diciendo Corintios, estoy diciendo Iglesia Puente. Esa lista eran algunos de ustedes. Probablemente en algún grado. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por Espíritu de nuestro Dios. Dime si no son las palabras más necesarias que una persona necesita escuchar, una persona quebrada y dañada en todas estas áreas que Pablo está mencionando. Dime si no son las mejores palabras que pueden escuchar. Somos lavados, dice, bueno, tenemos la Ruth que es de apellido lavado, entonces lo lleva como en su ADN de nombre, ¿no es cierto? Lavada por Cristo. Pero es un concepto bíblico, ser lavados, ser limpiados, espiritualmente hablando, gracias a la obra de Cristo. Soy limpio, purificado. Dime si una persona que ha sido quebrada en el área sexual no necesita escuchar esto. Esa sensación de inmundicia, de suciedad. Necesita escuchar que en Cristo ha sido lavada esa persona, limpiada de su pecado. Hemos sido santificados, dice Pablo, es decir, hemos sido apartados por Dios para su uso, para usarnos como un objeto santo, reluciente, con un nuevo estatus frente a Dios. Y no solo eso, sino nos dice que somos justificados. Pablo ocupa las 3 palabras más claves de la teología cristiana. Hemos sido justificados. ¿Qué significa eso? Hemos sido declarados inocentes frente a Dios. Eres una persona justa a los ojos de Dios. No te va a mirar como alguien culpable que merece el castigo, sino como alguien justo, inocente, que puede recibir el perdón y la gracia y el amor inmerecido. Todo esto es parte de nuestra nueva identidad, si acaso hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Incluso
si hemos estado en esa lista de los que no heredan el reino de Dios. Porque Pablo dice, eso eran ustedes. Esta descripción eran ustedes antes que conocieran a Cristo. ¿Te das cuenta? Esto éramos, pero ya no, si creemos en Jesús. Por eso, puedes usar los conflictos como una oportunidad para recordar nuestra nueva identidad y que otros vean en medio del conflicto la misma gracia que hemos recibido y quieran ser parte del reino de Dios. En medio del conflicto. Tú puedes usar esa oportunidad para decir, yo pago, te perdono, yo asumo esta ofensa, esta injusticia que estoy recibiendo de ti. Yo la tomo. No porque yo pueda hacerlo, sino porque Cristo lo ha hecho por mí. En su gracia quiero mostrarte esa gracia que yo también he recibido. Y ese conflicto toma otro sabor inmediatamente. La gracia viene a rodear ese conflicto. Viene a sanar una relación quebrada. Viene a restaurar y unir a esas personas que no habían estado unidas por ninguna otra razón. Por lo tanto, podemos ver los conflictos como una gran oportunidad para conocer a Jesús y para vengarnos de otros. Esas son las dos opciones que tenemos. Que este conflicto nos lleve a conocer a Jesús o a vengarme de la otra persona. En última instancia, lo que recordamos en medio de un conflicto es que nuestro peor y más grande conflicto con Dios ha sido resuelto por Él mismo, enviando a Jesús. Eso es lo que recordamos en medio de un conflicto con otro creyente en este caso. Nuestro peor conflicto ya ha sido resuelto. Por lo tanto, este drama que tenemos interno, arreglémoslo, soportémoslo y usémoslo como una oportunidad para mostrar más gracia hacia afuera. Y si Jesús no ha cambiado, porque como dice Pablo, esto éramos, ahora ya no somos eso. Si has conocido realmente a Jesús, tú ya no eres eso. Ya no eres, esa no es tu identidad. La lista del verso 9 y 10. Si acaso has conocido a Jesús, tiene que haber una transformación y un cambio. Si Jesús te ha cambiado, te ha transformado, eres una nueva persona que puede comenzar a responder de una nueva manera ante los conflictos cotidianos. Tienes la capacidad en ti que Dios te ha dado por ser una nueva persona, que quiere hacer lo que Dios quiere que haga y que vivas como Jesús quiere que vivas. Y puede empezar a usar los conflictos de una manera diferente. ¿Qué tal si comenzamos a enfrentar los conflictos como comunidad de esta manera? ¿Cómo se vería la iglesia Puente con personas llenas? O llenas de personas que arreglan sus conflictos internamente así. Que lo enfrentan los conflictos, que los soportan y que lo usan como una gran oportunidad para recordar y ofrecer la misma gracia que hemos recibido hacia otras personas dentro de la iglesia. Dime si no va a ser una linda imagen de lo que nos espera al final, la vida eterna. Una iglesia llena de personas que se cuidan, se soportan uno a otro, sus problemas internos, se los resuelven uno a otro, lo ocupan para bendecir al otro, para hacerlo crecer en su gracia, etc. Y va a ser una gran oportunidad también, ahora, vamos a orar, y va a ser una gran oportunidad de arrepentimiento para ti. Si acaso no eres cristiano, o eres un cristiano que está ahí medio cojo, una gran oportunidad para que vengas a Jesús, sabiendo que vas a ser perdonado, perdonada de tu peor conflicto con Dios a través de Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Y cuando oremos ahora, te animo a pensar en ese conflicto que quizás se te vino a la mente con ese hermano o hermana, que quizás todavía está ahí latente. Te animo a pensar en ese conflicto y a pedirle al Señor que te dé valentía para resolverlo, enfrentar el conflicto, soportar la ofensa y usar el conflicto para llevar más gracia a la otra persona. Así que piensa en esa persona y aprovecha de orar por ellos cuando cerremos ahora. Oremos al Señor, ¿parece? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es tan práctica, pero a la vez tan profunda, que nos recuerda el Evangelio, nos recuerda que hemos sido perdonados de nuestro peor conflicto contigo, Señor. Solamente por gracia, por lo que Jesús hizo y al Él cargar en la cruz nuestra ofensa, nuestra rebeldía, nuestra injusticia y hacernos nuevas personas, perdonadas, limpiadas, santificadas y justificadas. Gracias, Señor. No merecíamos eso y tú nos has amado a ese punto. Te quiero pedir por mi hermano, por nuestra iglesia Puente, Señor, que en medio de nuestro conflicto interno, ya sea familiares en la casa,
o fuera de la casa, con el resto de la comunidad. Ayúdanos a poder enfrentar estos conflictos, a poder soportarlos y a poder eh, usarlos como una gran oportunidad para dar más gracia a otros. Ayúdanos para eso, que no va a ser fácil, pero necesitamos tu poder y tu Espíritu Santo, que nos permitan llevar a buen término estos conflictos. Así que nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.